X-Blade 160 de Honda, una moto poco valorada que le ha costado suplir el vacío que dejó la exitosa Honda CB160F en algunos países, como es el caso de Colombia, y en otros como México y Nicaragua sigue vigente. Sin embargo, en internet puedes encontrar buenas opiniones en varias reseñas sobre su comportamiento y desempeño, y como cualquier moto, con detalles por mejorar. En este video te comentaré sus características ciclomecánicas, consumo de combustible, máxima velocidad, precio y una opinión muy corta ya que tuve la oportunidad de conducirla. Ajusta la resolución en tu teléfono o televisor a 4K para que puedas apreciar el video con mejor detalle. Antes de iniciar, un cordial saludo a Honda Supermotos en la ciudad de Pereira. Por permitir la grabación de este contenido, les dejo en pantalla dirección y número de contacto. La X-Blade 160 es una moto orientada al uso urbano que brinda agilidad en la ciudad y con la comodidad suficiente si deseas realizar recorridos largos. En su parte de ciclo tenemos un chasis tipo diamante, adelante horquilla convencional con barras de 37 milímetros y un recorrido de 130 milímetros. En la parte de atrás monosuspensión ajustable en precarga en 5 posiciones. Sus llantas están a cargo de la marca MRF Tubeless o sello Matic con una medida 80-117 y atrás 130-70 RIN 17, freno de disco de 276 milímetros con ABS y caliper de anclaje axial de doble pistón firmado por Nissin, y en la parte posterior disco de 220 milímetros con caliper monopistón. En cuanto a su kit de arrastre, cuenta con un paso de cadena 428 con O-ring y cuenta con 15 dientes en su piñón de salida y 45 dientes en el piñón trasero o Catalina. Iluminación convencional para sus direccionales, LED para su stop y su faro, el cual está acompañado de una cúpula y se debe resaltar que cuenta con luces estacionarias o de parqueo. En los comandos tenemos interruptor de luces bajas y altas, direccionales, pito, claxon, luz de paso y para el derecho, corte de corriente, interruptor para las estacionarias, arranque eléctrico y también cuenta con arranque de pedal. Su tablero digital con apariencia sencilla pero brinda la suficiente información como la hora, nivel de combustible, odómetro, indicador de marchas, revoluciones por minuto, testigo del ABS, direccionales independientes y a su vez luces de parqueo, luz alta, testigo de avería, 2 botones para los ajustes. Con el izquierdo pasas entre el odómetro, el trip A y el trip B, icono de llave de indicador de servicio, y al apagarlo nos aparece las palabras See You, que significa nos vemos. Capacidad de combustible 12 litros o 3.17 galones. Su autonomía, que es uno de sus puntos más fuertes, es de 160 kilómetros por galón, teniendo en cuenta que es un promedio y que puede ser mayor o menor dependiendo de las condiciones de manejo y el combustible recomendado según el manual, con un índice de octanaje 91 o superior. En algunos países esto sería gasolina corriente o normal, y para otros, como el caso de Colombia, sería extra, pero debido a su costo es común que utilicen gasolina corriente, algo que hacen muchas personas con motos de mayor cilindrada y con mayor relación de compresión del motor. En este punto lo ideal es que te asesores con el mecánico del punto de venta. Altura del asiento 795 milímetros, mi estatura es de 1,62 para que te sirva de referencia, tiene buen rango de giro, posición de manejo erguida, los posapiés no son tan retrasados, su peso en vacío es de 144 kilos, el sillín se siente cómodo y bastante amplio tanto para el piloto como para el acompañante. Pasando a su motor, tenemos una cilindrada de 162.71 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 2 válvulas, refrigerado por aire, relación de compresión 10:0:1, diámetro y carrera del pistón de 57.3 por 63 milímetros, transmisión mecánica de 5 velocidades. En sus tecnologías cuenta con la inyección de combustible programada o su acrónimo PGMFI, desarrollado por Honda.
para garantizar un mayor desempeño sin sacrificar el consumo de combustible gracias a sus 8 sensores y la ECU, sumado a su otra tecnología HET Honda Eco Technology que garantiza la eficiencia del motor. En resumen, te ofrece un rendimiento óptimo, bajo consumo de combustible, reducción de vibraciones y además, según Honda, aporta una mayor potencia y gran torque a bajas revoluciones. La capacidad para cambio de aceite es de 1000 mililitros con una viscosidad recomendada 10W30 y cabe resaltar que manejan su propia marca, aceite genuino de Honda semisintético. La configuración de este motor genera 13.7 caballos de potencia a 8000 revoluciones y un par motor de 14.7 Nm a 5500 revoluciones. No es la más rápida, pero sí te puede dar hasta los 115 km por hora. Ya dependerá de la posición de manejo que lleves, la inclinación del terreno, entre otros factores. Y se destaca su torque que lo entrega a más bajas revoluciones comparada a otras motos de su categoría, y eso te permite moverte más fácilmente en tráfico lento y su respuesta en salida sea mejor. Y de acuerdo a Honda, en sus pruebas internas, gracias a su par motor puede recorrer de 0 a 100 metros en 7.7 segundos. Garantía en Colombia 24 meses o 30.000 kilómetros lo primero que suceda. Colores: gris, roja, azul y negra. Cuenta con soporte UGATO central, lo que facilita para sus mantenimientos. En su diseño se destacan los alerones que sobresalen del tanque con bastantes líneas y si la ves de cerca se ve bastante robusta, y además cuenta con una quilla que ayuda más a su estética que a la protección del motor. Les comento que tuve la oportunidad de conducirla y me gustó su comodidad. Se sintió un motor muy sereno, con muy bajas vibraciones, muy fácil de manejar en la ciudad. Si de pronto te interesa ver una prueba de manejo con una opinión más amplia, lo puedes dejar en los comentarios. Aspectos por mejorar: mayor diámetro de las barras, LED para sus direccionales, agregar puerto de carga USB, aunque todo esto incrementaría su precio. Para el caso de las llantas, se debe tener en cuenta que las trae de serie desde la India, donde tienen un buen comportamiento en ese país donde el clima es cálido, y para el caso de Colombia, donde hay partes que llueve bastante, no son las más adecuadas. Se resalta la ABS, la inyección electrónica, LED en su faro, su buen torque, su comodidad, su buena autonomía de combustible y la confiabilidad de los motores de Honda. De igual forma, invito a los que tengan la X-Blade 160 que compartan sus opiniones en los comentarios, cómo les ha ido con esa máquina, y los que no la tienen, qué piensan de la misma. Antes de pasar a su precio, te invito a que te suscribas a este canal, es totalmente gratis, y actives la campana de notificaciones para estar informado de primera mano de nuevo contenido. Precio de la X-Blade 160 modelo 2023, 11.600.000 pesos colombianos, y su conversión en otras monedas, $2.425, 47.864 pesos mexicanos o 12.871 reales brasileños. Lo anterior no incluye gastos de matrícula ni SWAT y sujeto a cambio sin previo aviso. Deja tu like si te gustó el contenido y compártelo en tus redes sociales. Mi nombre es Oscar del canal Resmotos. Muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao.